Hola, buenas tardes. Espero que estén súper. Procedo a hacer la clase de asincrónica. El día de hoy, bueno, no tenemos eh, personas que se unieran a la llamada, entonces procedo de manera asincrónica a grabarla. Rápidamente voy nada más como a colocarme dentro de la plataforma, ¿verdad? Siempre me gusta mostrarles que está habilitado el material. Entonces recordar que estamos en el 11.º módulo, el antepenúltimo, y que está enfocado en la parte de procesos industriales. Y bueno, les voy a habilitar en la plataforma el material de semana 2 y a partir de ahora ya lo pueden observar. Ok. Y bueno, vamos a iniciar la segunda semana del módulo 11, de lo que es procesos industriales. Hoy tenemos un tema bastante importante para todo lo que es diagramas. Vamos a empezar ahí a ver simbología a nivel de diagramas. Entonces, eh, a través de imágenes, ¿verdad? O a través de figuras más bien, cómo tienen un significado y su importancia dentro de un diagrama o de flujo o de proceso, que vamos a estar viéndolos ahí. Hoy específicamente vamos a enfocarnos en los diagramas para procesos productivos y vamos a ver la simbología. Vamos a ver cada uno de ellos, qué significa cada uno de las figuras y por ende, luego vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que conlleva el diagrama de proceso de operación, la simbología usada, los usos, la construcción, un ejemplo. eh, Y luego vamos a hablar un poquito del diagrama de flujo de proceso, ya un poco más en detalle, qué es, qué significa, la simbología que se tiene. Y finalmente vamos a ver un diagrama bimanual y ya con eso finalizamos la clase del día de hoy. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? La semana pasada estuvimos ahí con conceptos generales en cuanto a lo que eran los fundamentos de los procesos, ¿verdad? Vimos conceptos generales como el proceso, los productos, los sistemas y ahora ya nos vamos a enfocar un poquito más como al detalle en cuanto a diagramas. Para empezar, vamos a hablar de símbolos y como concepto básico de símbolo o concepto general es básicamente que a través de ellos se representa las diferentes actividades dentro de un proceso de producción. Aquí podemos ver todos los que existen a nivel de operación y a nivel de proceso. Tenemos transporte a nivel de operación, almacenaje, demora, inspección, inicio y fin. Y a nivel de proceso tenemos entrada, salida, documento, base de datos, sostener y conector. Entonces, el más conocido que vamos a estar viendo ahí dentro de los diagramas es la operación. Representa las etapas principales del proceso. Se crea o se cambia, ¿verdad? O se agrega algo. Eso se considera como una operación. Y cuando me refiero a se crea, se cambia, se agrega algo dentro del proceso productivo. Y aquí es importante, implican actividades tales como conformación, embutición, montaje o desmontaje. Luego tenemos el transporte. Este se identifica a través de una flecha de izquierda a derecha y lo que simboliza es el movimiento de un material desde una posición a otra diferente. Entonces eso la indicación que da esta figura es un traslado entre métodos o medios. Tenemos el almacenaje, que es un triángulo, por decirlo así, al revés. Un triángulo acostado, si lo queremos ver, acostado de una manera horizontal, eh, donde ahí básicamente lo que aquí se enfoca es un almacenaje en el cual pues permanece un sitio sin ser trabajado, es decir, el material, el producto, y importante, puede ser temporal o puede ser permanente. Entonces es cuando realizamos una producción de algo y lo dejamos en un lugar determinado
ya sea temporal o permanentemente. Y lo simbolizamos a través del triángulo eh, al revés, por decirlo así. Tenemos la demora, eso es como una D, una figura de D, eh, como la pueden ver ahí a la derecha. Esto acá es cuando básicamente que las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Se puede evitar o se puede inevitar. Entonces, básicamente, eh, a través de lo que es la demora dentro del proceso, se ejemplifica o se simboliza a través de esta figura, que es como una D. Tenemos la inspección. Esta inspección básicamente es cuando existe una verificación, cuando existe, como lo dice la palabra, una inspección o una comprobación, en donde los productos son comprobados, verificados, revisados o examinados en términos de calidad. Y importante acá, ¿verdad? Aquí el producto o los artículos no sufren ningún cambio, ¿verdad? Es meramente donde yo hago una confirmación, una comprobación, como lo menciona el texto que pueden ver ahí. Y lo ejemplificamos, perdón, lo simbolizamos a través de el cuadrado. Tenemos la decisión y como lo dice bien, es cuando una actividad requiere una elección entre un sí o un no. Generalmente puede implicar una pregunta y la respuesta que va a tener es sí o no. Como lo pueden ver ahí en la figura, es un rombo, en el cual pues sí tiene dos flujos, por decirlo así, de decisión. Un no va, ¿verdad? Acordemos que la flecha nos indica hacia dónde se mueve ese flujo. Y en este caso un sí de manera vertical y un no de manera horizontal. Luego tenemos las operaciones combinadas, que eventualmente es cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. Entonces, aquí vemos un ejemplo entre lo que es una inspección y una operación y un transporte y una operación. ¿Verdad? Que fueron algunos de los símbolos que observamos, que explicamos anteriormente. El inicio y fin es básicamente como, bueno, como observan ahí en la figura, es como un óvalo y específicamente se utiliza para ejemplificar o a través de la simbología cuál es el principio y cuál es el final de una línea de flujo. Básicamente eso es lo que simboliza. Luego tenemos los procesos o lo conocido como subproceso, que eventualmente es como un rectángulo, ¿verdad? Que acá o lo pueden ver como un rectángulo y adentro un cuadrado. Pueden ver de esas dos formas. El proceso se usa, que es básicamente esta figura, donde la vemos más ejemplificada, que es como el rectángulo. Es cuando una operación crea, altera o transfiere o se elimina. Y el subproceso, que es el de abajito, que es muy similar, ¿verdad? Que es el triángulo con un cuadrado es cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Básicamente esas son las diferencias. Tenemos entradas y salidas. Se representan a través de que este cuadrado que está como acostadito, se me olvidó el nombre de la figura, pero es básicamente a través de esta imagen lo que vemos es, o esta de símbolo, lo que vemos es cuándo entra o cuándo sale material o información. Entonces, esta es la manera en cómo lo vamos a ver. Existe el documento. Entonces indica cuando se genera un registro o un documento dentro del proceso y acá lo vamos a observar a través de esta figura, como la pueden ver igual a mano derecha. Y importante, se necesita como parte o para completar el proceso. Luego tenemos el sostener, es básicamente el triángulo hacia arriba, no el triángulo hacia abajo. Recordar que el triángulo hacia abajo lo que nos representa a nosotros es un almacenaje. Y este triángulo de hacia arriba, pues es usado en los diagramas bimanuales. Ahora vamos a entender un poquito qué es un diagrama bimanual para indicar el o la mano que está sosteniendo alguna pieza por un tiempo determinado. Y las famosas conexiones, ¿verdad? La conexión directa, la unión,
sin unión, rutas alternativas y retrabajo, que es básicamente lo que nos permiten a nosotros, son como los famosos conectores. Y acá es donde empieza lo bonito, ¿verdad? Porque toda esa simbología que acabamos de ver ya se empiezan a reflejar en los siguientes diagramas. Tenemos un diagrama de proceso de operación, un diagrama de flujo de proceso, un diagrama de flujo o flujograma y un diagrama bimanual. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de ellos y cuáles son sus diferencias. Vamos a empezar con el diagrama de proceso de operación. Acá lo que vamos a ver es una secuencia cronológica y básicamente vamos a ver todas las operaciones, todas las inspecciones, todas las demoras o holguras y los materiales que se utilizan en el proceso de manufactura. Y vamos a ver desde la llegada de la materia prima hasta el empaque del producto final o el empaque de producto terminado. Y acá va a describir pues la entrada de todos los componentes, llámese subensambles al ensamble principal. Y vamos a ver ajustes, tolerancias, especificaciones a simple vista. ¿Qué simbología utilizamos en los diagramas de proceso de operación? Utilizamos la operación, la inspección, el transporte, el almacenaje y la demora. Los usos. Generalmente nos permiten indicar el flujo de los componentes de un producto y cómo cada paso que se muestra en secuencia cronológica adecuada, básicamente es como se hace la distribución. Y también a través de esto, algunos de los usos que también es para poder desarrollar nuevas distribuciones y también mejorar pues lo que ya existe. Es útil para promover y explicar el método propuesto. Se utiliza más como para nuevas distribuciones. ¿Cómo lo construimos? Hay que identificar la información necesaria del proceso. Hay que elaborar la línea vertical principal donde convergen todos los subprocesos. Una vez que tenemos esas líneas verticales, pues van a indicar el flujo general del proceso. Después vamos a tener las líneas verticales que no se deben cruzar. Las horizontales que llegan a las verticales indican las materias primas que se incorporan. Se asignan las operaciones e inspecciones. Y finalmente, pues el transporte se le suele asignar un valor a distancia. Y acá vemos un ejemplo. Perdón, creo que me moví mucho. Ah, y acá vemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos ver un diagrama de proceso de operación. Básicamente así es como se ve. Pues ven ahí lo que mencionábamos, ¿verdad? Lo que son las líneas horizontales es básicamente las que indican qué materias ya se han trabajado y se asignan operaciones e inspecciones de a todo el valor del tiempo. Entonces, acá vemos el flujo. Luego tenemos el diagrama de flujo de proceso. Para mí este es uno de los más conocidos o más utilizados, ¿verdad? Y inclusive este es el template que se utiliza o lo que conocemos como machote para eventualmente realizarlo. Permite de una manera muy gráfica ver una secuencia de todas las operaciones, transportes, inspecciones y esperas y almacenajes. Entonces, como pueden ver acá, si logran observar, acá están las figuritas o la simbología que representan operación, inspección, el transporte, la demora y el almacenamiento. Aquí están todas las actividades, aquí el tiempo y eventualmente este flujo, ¿verdad? Es el que usted, eh, de acorde a la actividad que realice su proceso, se clasifica según la simbología. Como les comenté, ya está la simbología que se utiliza. eh, Permite una imagen clara de todo el paso a paso del proceso, por decirlo así. También ayuda mucho a mejorar la distribución y manejo de materiales. Y lo que se busca es también pues disminuir las esperas a través del estudio de las operaciones y las diferentes actividades. Y también pues lo que al momento de poder adquirir métodos pues elimina el tiempo improductivo. Algunos de los usos que dan. Básicamente la construcción pues es una sola línea con todos los puntos como les explicaba en el ejemplo. Y si quiero irme aquí a la parte gráfica y ahí me disculpan que la imagen dentro de este material está borrosa, no se aprecia bien. Voy a notificar a IPEA para que la cambien, pero ahí me disculpan.
En esta filmina, déjenme abrirles uno para que lo puedan observar correctamente. Y se los explico más. A ver si consigo aquí el template. Tal vez acá este me puede ayudar. Lo que pasa es que aquí no vamos a ver el ejemplo. Pero no importa, se los explico. Entonces, dentro de lo que ocupamos nosotros para construirlo, y ya nos bloquearon. Ok, déjenme ver otra. Ese scribe siempre, este tal vez me sirve. Ajá, este me sirve. Y tiene error. No sirvió. La tercera la vencí, vamos a ver. Este, súper. Entonces, acá, aquí lo vamos a ver un toque distinto, pero no importa. O sea, se cumple el objetivo. Entonces, básicamente, los símbolos deberían ir acá arriba, ¿verdad? Aquí lo manejaron distinto. De esta manera a mí no me gusta mucho, pero generalmente los símbolos van arriba, ¿verdad? En esta parte de acá. Cada símbolo ya sabemos lo que significa. Y usualmente utilizamos un tiempo, ¿verdad? Para entender cuánto tarda cada operación, o cada inspección, o cada transporte, etcétera. Acá se colocan las actividades, entonces la línea, digamos, que se va creando, que es esta de acá, y acá con el borroso sí se la puedo explicar, esta línea que se va creando acá representa la trayectoria que siguen en los materiales, o básicamente también el operador que procesa a través de los procesos o los procesos. Acá de este lado es donde ocupamos ver el detalle de las operaciones o las actividades, y se debe identificar el tiempo y la distancia. Y finalmente, pues también existe un espacio de observaciones. A mí este diagrama es el que más me agrada o el que más me gusta, y también permite eh, de una manera muy fácil poder ver el proceso productivo y eventualmente ver cuáles operaciones, cuál es el tiempo de esas operaciones para trabajarlas, ¿verdad? Recordemos que la operación que tarda más es el bottleneck o el conocido cuello de botella, el cual es el que nos va a permitir a nosotros enfocarnos para trabajar en proyectos de mejora. Moviéndonos al diagrama de flujo, eh, el diagrama de flujo básicamente es una gráfica de un algoritmo o un proceso y se utiliza mucho en programación, economía, no tanto en la parte productiva. Siempre, o la mayoría de veces se representa a través como los flujos de trabajo a nivel del paso a paso, y lo que muestra es un diagrama de actividades que, con el flujo de un control general. Y acá utilizamos una simbología, ¿verdad? Inicio, fin, utilizamos documentos, utilizamos la simbología de operación, utilizamos la simbología de proceso y subproceso, utilizamos la simbología de documento, de inicio, fin. Esta es la que utilizamos. Se utiliza mucho para lo que es modelar un proceso de flujo, y cada operación pues es por decirlo así, como lo vimos al inicio, a través de algo que le agregamos a un objeto, en este caso un servicio proporcionado por un objeto que está disponible para una interfaz.
Y finalmente, uno de los otros usos que dan el diagrama de flujo es la interfaz entre un grupo de operaciones relacionadas de forma sistemática. Y acá vamos a ver cómo se observa un diagrama de flujo. Bueno, antes de verlo, la construcción es básicamente cuál va a ser el alcance del proceso de escribir. Se identifica y se lista las principales actividades. Acá no van todas, solo las principales. Eh, A nivel de detalle definido, pues incluye actividades menores, entonces usted puede hacerlo de una manera más macro y no tan micro. Luego usted identifica y lista los puntos de decisión y construye el diagrama pues respetando una secuencia cronológica y asignando pues los símbolos de acorde a la actividad. Y finalmente pues se asigna un título al diagrama y se verifica que esté completo y lo vemos así. Es como vemos. Esto es como para verlo muy macro, no tan deep, ¿verdad? Pero eventualmente usted puede definir cuál va a ser su alcance. Y finalmente tenemos el bimanual. Y el bimanual básicamente es el que nos muestra todos los movimientos hechos por la mano izquierda y todos los movimientos hechos por la mano derecha. Eh, Ayuda mucho a lo que es muy repetitivo dentro de los procesos. Y acá las inspecciones vienen a ser como operaciones. Entonces se utiliza, aquí ven que muere el cuadrado, se utiliza solo el círculo que representa la operación y representa la inspección. O sea, una inspección es considerada en esta simbología como una operación. Transporte, el- tenemos el transporte, tenemos no sé si recuerdan que lo vimos hace poco, ¿verdad? El triángulo hacia arriba lo que significa es para indicar la mano que está sosteniendo la pieza en un tiempo determinado. Entonces acá es el que se utiliza, es básicamente bajo la descripción que tiene esta figura es el sostener y finalmente la demora. Permite conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento. Se aplica con gran variedad en trabajos de montaje, elaboración de máquina y trabajos de oficina. Y se logran economías considerables cuando se logra disminuir la cantidad de movimientos. Entonces, aquí vemos algunos de la construcción para este tipo de diagramas. Tenemos a nivel de mano izquierda, ¿verdad? Se deben tomar en consideración el ciclo de las operaciones. eh, Importante registrar una mano a la vez, registrar con pocos símbolos cada vez y el momento de recoger alguna pieza, ¿verdad? Al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar eh, anotaciones, ¿verdad? Como vemos ahí en ese ejemplo. Bueno, ya casi vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver un toque. Como vemos acá las anotaciones en este ejemplo de acá, ¿verdad? Se explica qué es lo que hace exactamente esa mano, se escribe. Y básicamente con la mano derecha, pues dije, es básicamente las acciones en el mismo renglón, ¿verdad? Que tienen que tener lugar al mismo tiempo, las acciones que vienen sucesivamente, ¿verdad? Y procurar registrar todo lo que hace el operario y evitar combinar operaciones con transportes o colocaciones dentro de las recomendaciones para la construcción. Y este es el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo con un diagrama con la mano izquierda y un ejemplo con la mano derecha. Y finalmente, pues cierro con esta frase. Un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de procesos y a partir de ahí mejorarlo. Y eso es súper clave, ¿verdad? Para un ingeniero industrial de saber leer diagramas porque ellos son los que nos hablan a nosotros en cuanto a dónde tengo que ir a enfocar mi esfuerzo. Y equipo, eso era eh, la clase del día de hoy. Ya hoy conocimos 4 tipos de diagramas, la simbología que se utiliza, ¿verdad? Para poderlos elaborar. Y con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Espero que se encuentren súper bien. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.